Petichta, una puerta a la tradición judía y su conexión con la tierra de Israel, con Susana Klecki Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Una de las características del pueblo judío es recordar. Recordar el Shabbat para consagrarlo. Recordar los episodios de liberación y reconstrucción para celebrarlos y alegrarnos. Recordar los acontecimientos trágicos de nuestro pueblo para aprender de ellos y para mantener encendida la llama de la memoria de quienes fueron diezmados. Tisha B'Av, el 9 del mes de Av, es una de esas fechas de recordación de calamidades. Es quizás la fecha de recordación por excelencia, ya que muchos de los episodios graves que cambiaron el curso de la historia de nuestro pueblo sucedieron en esa fecha o alrededor de ella. ישבה ודד, העיר רבת ים, הייתה כאלמנה. Nuestros sabios de la época del Talmud nos enseñan que 5 calamidades cayeron sobre el pueblo judío el 9 de Av. Dios decretó nuestro deambular por el desierto durante 40 años hasta que muriera toda la generación que salió de Egipto. El primero y el segundo templo de Jerusalén fueron destruidos. Betar, la fortificación de Bar Kokhba durante la segunda gran revolución contra los romanos, fue capturada y la ciudad de Jerusalén fue devastada. En el primer capítulo del Tratado de Yomá, nuestros sabios nos enseñan que el primer templo fue destruido porque abundaban en la sociedad la idolatría, los delitos sexuales y el derramamiento de sangre. Pero en la época del segundo templo, la mayor parte de la sociedad estaba abocada al estudio de la Torá y al cumplimiento de buenas acciones. ¿Por qué entonces fue destruido? Porque abundaba en la sociedad el odio gratuito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay acaso algún odio que sea justificado, que tenga valor? El odio gratuito es aquel que no parece odio, sino condescendencia. El odiado no sabe que lo es. Y el que odia guarda inquina y desdén, pero no sabe que es odio. ¿En qué caso se da ese tipo de odio? Cuando una persona considera que solo ella tiene la razón, conoce la verdad, tiene la opinión correcta y todos los demás no reconocen esa clara verdad. Está junto a los otros, participa de las conversaciones, las discusiones, pero desdeña toda opinión que no sea la suya y mira con condescendencia a su prójimo, al que considera un ignorante. Rabí Elazar da como ejemplo a las personas que comparten como compañeros una comida, pero se apuñalan entre sí con las opiniones. El libro de las Lamentaciones, que en hebreo se llama Ijá, es una elegía por la destrucción del primer templo. Y se lee en Tisha B'Av porque es como un arquetipo de las desgracias que vivió el pueblo judío. En Eijá Rabba, una compilación de Midrashim, de exégesis del libro de las Lamentaciones, hay un interesante Midrash que queremos compartir con ustedes. Así se nos relata en el apartado 24 de la introducción de Eijá Rabba. Cuando Dios decidió destruir el templo, dijo: mientras yo esté allí presente, las naciones extrañas no lo tocarán. Alejaré mi vista de él. Y así está escrito en el libro de las Lamentaciones: apartó su diestra ante el enemigo. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachman: cuando fue destruido el templo, Abraham se presentó ante Dios llorando amargamente, andando por el templo con elegías y planidos. Dijo ante Dios: Señor del universo, ¿por qué has desterrado a mis hijos? Los has entregado en manos de naciones que los matan cruelmente y destruiste el templo. Dios le respondió: tus hijos transgredieron violando toda la Torá. ¿Quién testifica contra ellos?, dijo Abraham. Y Dios le respondió: que venga la Torá a testificar. Enseguida se presentó la Torá como testigo, pero Abraham le dijo: hija mía, ¿tú vienes a testificar contra Israel? Recuerda cómo Dios te presentó a todos los pueblos y nadie te quiso aceptar, hasta que mis hijos
reunidos en el monte Sinaí, te aceptaron y honraron. ¿En la hora de su desgracia vienes a testificar contra ellos? Ante estas palabras, la Torá se apartó y no dio testimonio. Yitzhak se presentó y dijo: Señor del universo, cuando mi padre me dijo, Dios proporcionará el cordero para el sacrificio, hijo, ¿no me doblegué a tu palabra? ¿Dejé que me atara al altar y ofrecí mi cuello ante el cuchillo? ¿No recordarás mi acción para compadecerte de mis hijos? Jacob se presentó y dijo: Señor del universo, ¿no he permanecido acaso 20 años en lo de Labán? Y cuando me fui de su casa, salió a mi encuentro Esaú para matar a mis hijos, y yo me adelanté a morir por ellos. Ahora mis hijos son entregados a sus enemigos como corderos al matadero. Moshe se presentó y dijo: Señor del universo, ¿no he sido yo acaso un fiel pastor para Israel, acompañándolos 40 años, guiándolos por el desierto? Y cuando me llegó el turno de entrar a la tierra prometida, me condenaste a que muriera en el desierto. Y ahora que han sido desterrados, ¿me convocas para llorarlos y elevar elegías? Además, has escrito en tu Torá: ya sea vaca u oveja, no faenarás a ella y su cría el mismo día. Pero aquí han asesinado muchísimos niños con sus madres, y tú te callas. En ese momento saltó nuestra matriarca Rachel y dijo: Señor del universo, tú sabes que Jacob me amaba y trabajó 7 años por mí, pero cuando los completó y llegó el momento de mi matrimonio con él, mi padre me suplantó por mi hermana. Y yo, que no soy más que carne y hueso, ceniza y polvo, no tuve celos de ella ni la vilipendié. Pero tú, Rey eterno y compasivo, ¿tienes celos de la idolatría, que es insignificante, y has desterrado a mis hijos para que los mataren y para que sus enemigos hicieran con ellos lo que les place? En ese instante surgió la compasión de Dios, quien dijo: por ti, Rachel, haré retornar a Israel a su lugar. Y así está escrito en Jeremías: una voz se eleva en Ramá, es un lamento y un llanto amargo. Es Rachel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, pues sus hijos ya no están. Y a continuación dice: así dice el Señor, refrena tu llanto y tus lágrimas, pues hay una retribución por tus acciones. Hay esperanza en tu continuidad, dice Dios, pues los hijos regresarán a su territorio. Recordar para aprender del pasado, para sobrellevar las calamidades que Dios no lo permita se nos puedan presentar, y para reforzar nuestra esperanza de regreso y reconstrucción. En esta época de tanta angustia e incertidumbre, en la que rebrotan la intolerancia, el racismo, el odio gratuito, y a los que se asocia la naturaleza con una incomprensible pandemia, reforcemos nuestros actos de respeto mutuo, de aceptación, de amor gratuito, y realcemos nuestra esperanza de que Dios hará retornar la naturaleza a su cauce más benigno. Recordamos la destrucción y la calamidad y reafirmamos nuestra fe en la reconstrucción. Que pronto veamos los tiempos mesiánicos. Petichta, con Susana Klecky Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Hasta nuestra próxima entrega.